En este video vamos a revisar las definiciones de determinantes. Entonces, lo que ya habíamos visto es cómo se define el determinante para una matriz de 2 por 2, eso lo vimos cuando estudiábamos sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, y vimos que para una matriz de dos filas y dos columnas, el determinante se define como el producto de los elementos que están en la diagonal menos el producto de los dos elementos restantes. Entonces, si tengo la matriz 1 menos 2, 5, 3, el determinante de esa matriz A se calcula como el producto 1 por 3 menos 5 por menos 2. Y en este caso nos da 13. Recordemos que el determinante es un número que está asociado a la matriz que se calcula de esta manera. Siempre es un número real. Si tenemos ahora una matriz de 3 por 3, la definición del determinante se complica un poco más. Lo que tenemos que hacer es, si tenemos esta matriz con componentes A y J, es decir, que tiene estos elementos que podemos ver acá, entonces su determinante se va a calcular haciendo estas tres sumas y estas tres restas, ¿sí? Donde cada uno de los sumandos es un producto de tres elementos en la matriz. Entonces, por ejemplo, si tenemos la matriz 3 menos 1, 4, 6, 3, 5, 2 menos 1, 6, el determinante de A se calcula de esta manera. Tenemos que multiplicar primero los elementos A1, 1, A2, 2, A3, 3, que son estos elementos de acá. Entonces, en nuestra matriz es el 3, 3, 6. Luego tenemos que multiplicar el A1, 2, A2, 3 y A3, 1. Entonces tenemos el A1, 2, A2, 3 y A3, 1. En nuestra matriz del ejemplo son los elementos menos 1, 5 y 2. Y ese es el segundo término que tenemos acá sumando. Luego tenemos que sumar A1, 3 por A2, 1 por A3, 2, A1, 3 por A2, 1 por A3, 2, que en nuestra matriz de ejemplo es 4 por 6 por menos 1, es lo que tenemos acá en el tercer término, sumando también. Luego tenemos A3, 1 por A2, 2 por A1, 3, que son estos tres elementos acá. En nuestra matriz de ejemplo es 2, 3, 4, que es este término que tenemos restando. Y el penúltimo es A32, A23, A11, A32, A23, A11, en el ejemplo menos 1 por 5 por 3, ¿sí? Menos 1 por 5 por 3 es lo que tenemos ahí restando, y el último término que tengo que restar es el A33 por A21 por A12. En el ejemplo es 6 por 6 por menos 1, que es el que tengo acá restando. Entonces, hago las cuentas, las multiplicaciones en cada sumando, sumo, resto lo que corresponda y obtengo que el determinante de esta matriz de 3 por 3 es 47. Pero entonces, para hacer los cálculos, para recordar cómo es la definición del cálculo de un determinante de una matriz de 3 por 3, tenemos esto que se llama la regla de Sarrus, que nos permite calcularlo de una forma mucho más algorítmica, ¿sí? Lo que nos dice la regla de Sarrus, y que esto es muy importante, vale solamente para un determinante de 3 por 3, es que para calcularlo lo que tengo que hacer es, a continuación de la matriz a la cual yo le quiero calcular el determinante, debo copiar las dos primeras columnas. Es decir, tengo la matriz A, copio la primera columna de A, esta primera columna la vuelvo a copiar acá a continuación, y luego copio la segunda columna que tengo acá. Entonces, la definición para calcular el determinante me dice que lo que tengo que hacer es multiplicar los elementos que están en estas diagonales en verde y sumarlas, y multiplicar los elementos que tengo en estas diagonales en rojo y restarlos, ¿sí? Entonces, veamos cómo se hace esto en el ejemplo que teníamos anterior, la misma matriz que teníamos antes: 3 menos 1, 4, 6, 3, 5, 2 menos 1, 6. Para calcular el determinante, la regla de Sarrus me dice, copie las dos primeras columnas, 3, 6, 2, menos 1, 3, menos 1, y lo que tengo que hacer es multiplicar estos elementos en las diagonales verdes y sumarlas, y luego multiplicar los elementos en las diagonales rojas y ponerlos con un signo menos, restarlos. Entonces hago la cuenta, 3 por 3 por 6, más, menos 1 por 5 por 2, más
4 por 6 por menos 1, menos 2 por 3 por 4, menos 1 por 5 por 3, menos 6 por 6 por menos 1. Hacemos las cuentas y nos da 47, que es lo que habíamos obtenido antes, obviamente, utilizando la definición. El problema, como les decía, es que esta regla solamente nos sirve para calcular determinantes de matrices de 3×3. ¿Sí? Si quiero cambiar el tamaño de la matriz, esa regla no nos sirve. Entonces lo que vamos a ver ahora es otra forma de calcular los determinantes que sí puede generalizarse para matrices cuadradas de cualquier dimensión. Entonces, para ello necesitamos definir lo que son los menores y los cofactores asociados a una matriz. Prestemos atención acá. Si tenemos una matriz A con elementos A y J, como antes, de 3 filas y 3 columnas, vamos a definir el menor M sub IJ como una matriz que es de 2 por 2 y que se obtiene de A eliminando la fila I y la columna J. Por ejemplo, si yo quiero calcular el menor 1, 2, lo que tengo que hacer de la matriz original es eliminar la fila correspondiente al primer índice y la columna correspondiente al segundo índice. Entonces voy a eliminar la primera fila en la matriz A y la segunda columna en la matriz A, obteniendo así una matriz de 2 filas y 2 columnas que queda conformada por los elementos restantes: A21, A23, A31 y A33. De la misma forma, si quiero calcular, por ejemplo, el menor 3,1, entonces ahora lo que tengo que hacer es eliminar la fila 3 y la columna 1. Elimino la tercera fila, elimino la primera columna y me queda esta matriz de 2 por 2 conformada por los elementos A12, A13, A22 y A23. Por supuesto que voy a tener tantos menores como el producto de la cantidad de filas y de columnas que tengo en la matriz A. ¿Sí? Si yo tengo que la matriz A tiene 3 filas y 3 columnas, entonces me puedo formar 9 menores, cada uno correspondiente a eliminar una fila distinta o una columna distinta. Bien, eso para los menores. Ahora, la definición de un cofactor: los menores son matrices, los cofactores son números reales. El cofactor A sub IJ va a ser el determinante del menor MIJ, de la matriz que buscamos anteriormente, multiplicado por el número menos 1 elevado a la suma de los índices I más J. Es decir, el menor AIJ es menos 1 elevado a esta potencia I más J por el determinante del menor IJ, es decir, por el determinante de la matriz de 2 por 2 que obtengo de eliminar la fila I en la matriz A y la columna J en la matriz A. Por ejemplo, si quiero buscarme quién es el cofactor 1, 2, lo que tengo que hacer es calcular menos 1 elevado a la 1 más 2, es decir, menos 1 elevado al cubo, por el determinante de la matriz que obtengo si elimino la primera fila y la segunda columna. Si elimino la primera fila y la segunda columna, me quedan los elementos A21, A23, A31, A33. ¿Sí? Esta matriz que está acá. Le calculo el determinante de esa matriz, que como es una matriz de 2 por 2, sabemos que es el producto de los elementos de la diagonal menos el producto de los dos elementos restantes. Hago toda la cuenta, menos 1 elevado al cubo me da menos 1, y me queda justamente esto que va a ser un número real. Entonces, ¿cómo calculo ahora, teniendo eso, un determinante de una matriz de 3×3? Lo que nos dice la regla es que si tenemos una matriz de 3×3, entonces su determinante se puede calcular expandiendo por cofactores, ¿sí?, en alguna fila o en alguna columna. ¿Qué significa esto? El determinante de esta matriz se puede calcular como este primer elemento por el cofactor asociado a esta posición, que es la posición 1, 1, más este elemento por el cofactor asociado a esta posición, que es la 1, 2, más este elemento por el cofactor asociado a esta posición, que es la 1, 3. Eso es lo que tenemos escrito acá. Y no solo eso, yo acá, para esta definición, utilicé la primer fila,
pero el determinante se puede calcular expandiendo por cofactores utilizando cualquier fila o cualquier columna. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero calcular un determinante de una matriz de 3×3, yo lo que puedo hacer es elegir una fila o columna cualquiera. Por ejemplo, si elijo la segunda columna, lo que tengo que hacer es multiplicar este elemento por el cofactor asociado a esta posición, el A1, 2, más este elemento por el cofactor asociado a esta posición, más este elemento por el cofactor asociado a esta posición, que es el A3, 2. ¿Sí? Veamos un ejemplo. En la misma matriz que teníamos antes, nuestra matriz de ejemplo, ya habíamos calculado que el determinante era 47. Ahora hagamos la misma cuenta, pero usando la expansión por cofactores en la tercera columna. Es decir, que ahora quiero utilizar esta columna, 4, 5, 6, para calcular mi determinante. Entonces, lo que me dice la expansión por cofactores para calcular el determinante es que tengo que multiplicar el primer elemento de la fila o columna que elegí por el cofactor asociado a esta posición. Esta posición es la 1, 3, fila 1, columna 3. Entonces tengo que multiplicar 4 por el cofactor 1, 3, más 5 por el cofactor asociado a esta posición es fila 2, columna 3, entonces multiplico por el cofactor A2, 3, más 6 por el cofactor asociado a esta posición, que es fila 3, columna 3. Entonces multiplico 6 por el A3, 3. Tengo que calcular cada uno de estos cofactores y después puedo hacer la cuenta. Entonces, el primer cofactor, el A1, 3, recordemos que la definición nos decía que es menos 1 elevado a la 1 más 3 por el determinante del menor 1, 3. Y el menor 1, 3 era la matriz que se obtiene de A eliminando la fila 1 y la columna 3. Entonces me queda esta matriz de acá de 2 por 2, 6, 3, 2, menos 1, y obtengo que el cofactor A1, 3 es menos 12. Luego, para calcular el cofactor A2, 3, tengo que hacer menos 1 a la 2 más 3, que es menos 1 a la quinta, por el determinante de la matriz que obtengo de eliminar la segunda fila y la tercera columna. Si elimino la segunda fila y la tercera columna, me queda la matriz 3 menos 1, 2 menos 1. Y haciendo las cuentas, me da que el determinante, el cofactor A2, 3 es menos 1. Finalmente, el tercer cofactor va a ser menos 1 a la 3 más 3, es decir, menos 1 a la 6, que da 1, por el determinante de la matriz que obtengo cuando elimino la tercera fila y la tercera columna. Entonces me queda la matriz de 2 por 2, 3 menos 1, 6, 3. Calculo el determinante de esa matriz y haciendo las cuentas me da que ese cofactor vale 15. Entonces, el determinante de la matriz A se calcula como 4 por el cofactor 1, 3, más 5 por el cofactor 2, 3, más 6 por el cofactor 3, 3, y eso me da 47, que era exactamente lo que habíamos calculado, tanto usando la definición como la regla de Sadler. Lo bueno es que esto se puede generalizar para matrices de mayor dimensión. Les dejo un ejercicio para que practiquen. Esta es la misma matriz que estábamos usando en el ejemplo, sabemos que el determinante da 47, pero ahora lo que les propongo es que usen la expansión por cofactores con la segunda fila, es decir, con esta que está acá. 6, 3, 5, acuérdense que van a tener que multiplicar por los cofactores asociados a esas posiciones, por lo tanto van a tener que el determinante de esta matriz es 6 por el menor asociado a esta posición, que es fila 2, columna 1, por el A2, 1, más 3 por el A2, 2, más 5 por el A2, 3. Bueno, las cuentas las hacen después, les queda como ejercicio. Pasemos a la generalización de la definición de determinante. ¿Cómo calculo un determinante para una matriz de n por n? Una matriz cuadrada de cualquier dimensión n. Al igual que antes, la definición de un menor es ahora, si yo tengo A, una matriz con n filas y n columnas, el menor m y j va a ser una matriz de tamaño n-1 por n-1, es decir, una dimensión menos, que se obtiene de A eliminando la fila i y la columna j.
Al igual que antes, el menor es la matriz de una dimensión menos, en donde eliminé la fila correspondiente al primer subíndice y la columna correspondiente al segundo. Y el cofactor A sub IJ va a ser el determinante del menor IJ multiplicado por menos 1 a la I más J. Entonces, una vez que tenemos la definición de menor y de cofactor, el determinante de una matriz de n filas y n columnas se puede calcular como el primer elemento por el cofactor asociado a esta posición, más el segundo elemento por el cofactor asociado a esta posición, más el tercer elemento por el cofactor asociado a esta posición, más, y así sigo sumando, hasta llegar al último elemento por el cofactor asociado a esta posición. Eso es lo que está escrito acá. El determinante de A se puede calcular como A11 por el cofactor 11, más el elemento 12 de la matriz por el cofactor 12, más todos los que correspondan hasta llegar al último elemento de la fila, el 1n, por el cofactor 1n. Y lo que tenemos recuadrado en verde es que en realidad no necesitamos hacerlo por la primera fila, porque el determinante lo podemos calcular si expandimos por cualquier fila o por cualquier columna. Entonces, hagamos un ejemplo, y veamos este ejemplo, y en este ejemplo vamos a expandir, vamos a hacer la expansión por cofactores en la primera columna. Y antes de empezar, les voy a decir por qué vamos a elegir esta columna. Fíjense que en esta columna tenemos dos ceros. Entonces, si yo tengo una fila, una columna que tiene mayor cantidad de ceros, es la que me conviene elegir para tener que hacer menor cantidad de cuentas. Yo puedo expandir por cualquier fila, por cualquier columna, y el valor del determinante me va a dar lo mismo. Pero si elijo una fila o una columna que tenga muchos ceros, la cantidad de cuentas se va a reducir. Por ejemplo, esta primera columna tiene 2 ceros, la segunda columna tiene 2 ceros, la tercera fila tiene 2 ceros, entonces cualquiera de ellas me haría que pueda hacer menor cantidad de cuentas. Entonces, si hacemos la expansión utilizando esta primera columna, la definición me dice que este determinante se calcula como 2 por el cofactor asociado a esta posición, que es el A11, más 0 por el cofactor asociado a esta posición, que es fila 2, columna 1, el A21, más 0 por el cofactor de esta posición, que es el 3,1, más 1 por el cofactor de esta posición, que es el 4,1. Lo bueno, como les decía, es que si elegí una fila que tiene ceros, 0 por este número, este cofactor, me va a volver a dar 0, y 0 por este cofactor también me va a dar 0. Entonces, no voy a necesitar calcular ni el cofactor 2,1 ni el cofactor 3,1, porque total después van multiplicados por 0 y no van a influir en el cálculo de mi determinante. El determinante lo voy a terminar calculando como 2 por el primer cofactor, más 1 por el último cofactor. Entonces, solo tengo que calcular 2 cofactores. Entonces, voy a calcular el primero, el A11. Recuerden que el cofactor A11 es menos 1 elevado a la 1 más 1, es decir, menos 1 elevado al cuadrado, que me da 1, por el determinante del menor 1,1. Y el menor 1,1 es la matriz que obtengo de A sacando la primer fila y la primer columna. Por lo tanto, me queda esta matriz de 3×3 que tengo aquí adentro. 1, 4, 2, 0, 1, 5, 2, 3, 0. Y ahora este determinante lo puedo calcular con la regla de Sarrus o de nuevo por cofactores. Acá está hecho por la regla de Sarrus, ¿sí? Haciendo las cuentas da que este determinante da 21. Luego tenemos que calcular el cofactor 4,1, que es el que nos falta para terminar de calcular el determinante, que corresponde a multiplicar menos 1 a la 4 más 1, es decir, menos 1 a la 5, que menos 1 a la quinta me da menos 1 nuevamente, y tengo que multiplicarlo por el determinante del menor 4,1, es decir, por el determinante de la matriz que obtengo de A, eliminando la fila 4 y la columna 1. Entonces me queda esta matriz que tengo acá arriba, la 0, 3, 1, 1, 4, 2, 0, 1, 5. Calculo el determinante, en este caso de nuevo lo calculé por la regla de Sarrus, fíjense que es muy sencillo calcular el determinante, si quieren expandiendo por
la primer columna porque tiene dos ceros, ¿sí? Y por lo tanto me queda que el cofactor 4,1 es 14. Para hacer la cuenta del determinante, entonces lo que hacemos es multiplicar 2, que es el primer elemento, por el primer cofactor, más 1 por el último cofactor. 2 por 21 más 14, y por lo tanto obtenemos que el valor de este determinante es 56. Entonces, como ejercicio, les dejo que ustedes calculen el determinante ahora de esta matriz utilizando una expansión por cofactores en la tercera fila, ¿sí? En esta que está acá, que también tienen 2 ceros, ¿sí?